Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que me oigan bien. Aguántenme un poquito. Por ahí va la cosa. Hoy quiero exponer el capítulo 14 y el capítulo 15 del libro de Jueces. ¿Ok? Ya hemos leído el 14 y les quiero invitar a que podamos animarnos un poquito y seguir la lectura un capítulo más. ¿Ya? Estoy en deuda con ustedes porque no me he comprado la versión que se usa en esta iglesia, que es la NBI, ¿cierto? ¿O en la Reina Valera? ¿En la Valera? Ah, ya. Ok, que yo tengo otra. Si quieren me prestan una de la Reina Valera para leer igual. Y voy a leer el capítulo 15. ¿Ok? Entonces les pido que me acompañen en la lectura del capítulo 15. Dice: aconteció después de algún tiempo que los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Recordemos que Sansón se había ido, digamos, de la fiesta a un conflicto ahí y a buscar la ropa que él perdió por el juego de la adivinanza. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, como antorchas, ¿cierto? Y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas, o sea, una antorcha entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo: no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Y así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno y un montón de 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y la bebió, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacoré, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Perfecto. Un poquito larga la lectura, pero espero que hayan seguido la narrativa y digamos un poco capturado los grandes eventos de este pasaje. Vamos a orar una vez más. Luego vamos a
a resumir un poco lo que hemos leído para que lo tengamos fresco en la mente y nos metemos al texto, ¿ok? Oremos. Señor, muchas gracias una vez más porque en este día podemos juntarnos y apartar este tiempo valioso para ti y para nosotros, por supuesto, porque al dártelo a ti, tú en realidad nos bendices. Tú nos llenas el corazón, tú nos das dirección. Tú, oh Dios, nos enseñas cómo vivir. Y queremos hoy, como iglesia, recibir tu instrucción. Queremos que a través de este pasaje, tu Santo Espíritu nos hable, para que nosotros podamos responder a tu llamado como iglesia y serte fieles. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El capítulo 14 y 15 de Jueces, ¿cierto? Como hemos visto, narra una gran parte de la vida de Sansón. La vida de Sansón, digamos, está descrita entre el capítulo 13, o sea, uno más atrás, y el capítulo 16, que es uno más adelante. ¿Cierto? En el 13 se nos indica un poco lo que pasa antes de su nacimiento y su nacimiento, y ya en el último capítulo, el final de sus días, y ese famoso conflicto que él tuvo con Dalila, ¿cierto? Esta mujer por la cual él se apasiona, que era una prostituta, y pierde todos sus cabales, ya los termina por perder por completo Sansón, y termina ciego, atado a dos pilares en una gran fiesta de los filisteos. No sé si ustedes conocen la historia, pero un poquito, digamos, en lo que pasa en el final de sus días. Esto es lo que pasa entre medio, ¿ok? Hay un salto, digamos, temporal grande entre el capítulo 13 y el 14, porque hasta el 13 se nos dice simplemente lo que pasa con sus padres, y simplemente que él nace, ¿ok? Hay un evento glorioso que es su anunciación, es como parecido a lo que pasa con Cristo, ¿ya? Allí, si bien María no era estéril, ¿ok? María, madre de Jesús, acá la mamá de Sansón sí lo era. Y ellos eran un matrimonio con algún temor del Señor en sus corazones, porque nos dice el capítulo anterior que ellos claman a Dios, ellos tienen una experiencia con Él y el Señor se aparece en la forma de un ángel y les dice que ellos y que la mujer va a concebir un hijo. Les da ciertas instrucciones respecto de cómo este hijo debiese vivir. Incluso el padre de Sansón tiene cierta preocupación por ello y él mismo pregunta, él mismo le dice a su mujer, oye, ¿por qué no, digamos, le pedimos al Señor, o digamos que pase esto de nuevo, que venga este ángel y que nos visite, y si nos visita de nuevo, oye, preguntémosle cómo debe vivir este niño, porque él estaba muy preocupado, digamos, él como padre quería realmente darle una educación y quería que este hijo, que era un milagro, ¿cierto?, fuera realmente y anduviera en los caminos del Señor. Era la preocupación del papá, ¿ok? Nace este chico, ¿cierto?, se da a luz, le ponen por nombre Sansón. Dice el texto que el niño creció y el Señor lo bendijo y que el niño y que el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Se acaba el capítulo 13. Y parte el capítulo 14 y ya Sansón aquí ya es más grande. Seguramente adolescente, probablemente, no nos dice la edad, ¿ok? Pero empieza esta función. Y quiero exponer este texto a partir de dos grandes ideas, ¿ok? Luché harto para llegar a cuántas ideas les compartía, para hacerlo más simple elegí dos, ¿ok? Y la primera es que aquí nosotros estamos enfrente a un, quiero hablarles de este texto a la luz del concepto de que aquí tenemos un líder a la medida y estatura de Israel, ¿ok? Y dentro de ese concepto, lo primero que quiero tratar con ustedes es que acá tenemos delante de nosotros tanto un líder como una nación sin carácter, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a trabajar. Y lo segundo que vamos a trabajar es la necesidad que todos tenemos y que Israel tenía y que Sansón tenía de renovar su expectativa o su perspectiva, más dicho, su perspectiva de Dios, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la falta de carácter y vamos a hablar de la necesidad de renovar nuestra perspectiva de Dios. Y ahí en ese punto vamos a explicar este versículo 4, ¿cierto? Que dice que su padre y su madre no sabían que esto era del Señor. Yo creo que cuando uno lee por primera vez este pasaje, este versículo te causa como un poquito de intriga, ¿cierto? ¿Qué Dios tiene que ver en toda esta barbaridad, digamos? Eso lo vamos a explicar en esta segunda parte para que no coman ansias, ¿ok? Y vamos a luchar con este micrófono. Espérense. Lo voy a tomar así mejor. Lo primero que tenemos acá es la exposición de un desorden tremendo, ¿ok? Y ese desorden tremendo está en los dos capítulos, ¿ok? Pero en el capítulo 14 hay varias cosas que pasan que nos dan cuenta de este desorden. Y aquí
hay una frustración de una expectativa muy grande. ¿Por qué? Porque si bien los padres de Sansón han tenido un encuentro con el Señor en donde les es anunciado que van a ser un hijo de una manera maravillosa, porque ciertamente un ángel los visita y les cuenta sobre esto, imagínate si te pasara a ti, o sea, tu expectativa respecto de tu hijo es tremenda, ¿ok? Pero lo que encontramos en el capítulo 14, lamentablemente, es un balde de agua fría, ¿ok? Las cosas, si entendamos el momento histórico que está pasando Israel, es un momento pésimo, es pésimo. Algunos historiadores dicen que Israel en este punto de la historia estaba a 2 generaciones de dejar de existir. Y ya voy a explicar por qué, ¿ok? Pero una razón raíz de ello, ¿cierto? Entonces tiene que ver con esta falta de carácter. Y este joven es un joven impetuoso, es un joven sin reglas, es un joven irreverente, es un joven sin conocimiento y sin noción de quién es él, de su llamado, y es inconsciente del contexto en el cual él nació, como esto quiere decir una nación que tenía un pacto con el Señor. Y hay una degradación progresiva en el libro de Jueces, y aquí nosotros nos encontramos en el punto casi ya en el último peldaño al precipicio. Y quiero mostrarles un poco de esa transición, ¿ok? No da tiempo para pasar por todo el libro, pero sí quiero mostrarles una transición. Cuando ustedes van al capítulo 1, y aquí estamos en 14, ¿cierto? Si ustedes van al capítulo 1 del libro de Jueces, ¿ok? Vamos al capítulo 1. En el capítulo 1, verso 12, dice, pasa algo ahí. Pasa algo que pareciera que no tenía mucha importancia, pero fíjense, se los voy a leer. Verso 12 del capítulo 1 dice, entonces Caleb dijo, al que atare a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Solamente ese versículo. Para que ustedes sepan, esto ocurre en el contexto de la tribu de Judá. El verso 2 dice, y el Señor respondió, Judá subirá primero, ya le he entregado al país en sus manos. Vamos de nuevo al capítulo 14, para que no nos perdamos. Cuando está la transición, ¿cierto?, en donde Josué lidera una gran conquista a la tierra de Canaán, que era una ordenanza del Señor, llega un punto en donde ya la tierra está prácticamente tomada por completo, ¿ok? Josué deja su liderazgo, obviamente, y hay una transición, y en esa transición el Señor deja algunos cinco naciones con las cuales debía convivir Israel y ellos debían conquistarlas. Cuando eso ocurre, el pueblo ya está lleno de energía, parece que están muy conscientes de quién es el Señor y de los pactos con Él y de sus ordenanzas. Pasa esta situación en donde tiene que subir uno primero. El Señor dice que tiene que ser la tribu de Judá la primera en subir. Y dentro de la tribu de Judá encontramos a este chico que es Otoniel, que después va a ser juez de Israel, su primer juez. ¿Ok? Y si usted se fija, es un tipo con mucho carácter, es un tipo muy decidido, es un tipo que quiere, digamos, tener a la hija de Caleb como su esposa. En ese tiempo se hacía así, ¿ok? Pero él demuestra, ¿cierto?, este ímpetu, estas fuerzas, este apego a las normas, este apego a la autoridad, esta idea de que el Señor lo va a bendecir a él. Él tiene todas estas nociones tiene todas estas nociones en su mente, pero pasa el tiempo y ahora nos encontramos con Sansón. Fíjense ustedes qué interesante. Viene Otoniel y él va a buscar una mujer y él lucha por una mujer dentro de su propia tribu y dentro de su propio pueblo. Está todo encajado dentro de cierta una frontera muy bien definida. Pero cuando parte el capítulo 14, lo que nos encontramos entonces es un joven, como les digo, impetuoso, sin noción. El tipo lo primero que hace es tener deseos por una mujer que la encontró linda, que no es de su pueblo, ¿ok? Y él más encima va donde sus padres y les da una orden a ellos. ¿Ya? O sea, está todo al revés acá en este texto y eso quiero que nos demos cuenta. Es decir, los padres que la Biblia nos manda a honrar y que ya, digamos, el decálogo mandaba a Israel a honrar al padre y a la madre, Sansón se pasa todo eso por alto, absolutamente. Y él le da una orden a sus padres, le dice, oye, vayan y tómenme esta mujer porque la quiero para mí. Los padres se quedan un poquito, digamos, sorprendido, le dice, oye, ¿no hay una mujer dentro del propio pueblo que pueda servirte por mujer? Y él dice, oye, ¿sabes qué? Ella es la mujer que yo quiero y se acabó. Y impone él su voluntad.
es un tipo testarudo, un tipo que, como les digo, que no tiene mucha noción de dónde está parado. Cuando transcurre el texto, ¿cierto? Dice que él va al lugar y los padres lo acompañan en cierta parte del tramo a hablar, ¿cierto? Con los padres seguramente de esta mujer, y en el camino sale un león joven. Sobre Sansón recaía un voto, el voto de Nazareo. Él tenía que cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? Uno de ellos era que tenía que abstenerse de cualquier inmundicia y de tocar un animal muerto. Pero pasa entonces que este animal que muere, digamos, en esta batalla con Sansón, a la vuelta de cuando Sansón venía caminando, había entonces miel dentro de los intestinos o de la panza de este león, y Sansón no encuentra mejor idea que agarrar todo eso, tocar todo eso que él tenía prohibido hacer, y no solamente él se contamina, sino que él lleva y esconde la información y va donde sus padres, y a sus padres les da de comer. O sea, él, no solamente él se contamina, sino que él es una causa de contaminación para todo su entorno cercano. Entonces, lo que les quiero decir al final y al cabo es que estamos delante de un cuadro completamente fuera de todo lo que Dios proyectó en Éxodo capítulo 20, por decirlo de alguna forma, cuando está el decálogo allí, todo lo que Dios proyectó con Moisés en el desierto de lo que Israel debiese ser y cómo se debía comportar. Las cosas han decaído moralmente. No estamos delante de un Otoniel que tiene súper claro lo que tiene que hacer. No, estamos delante de un chico acá que no tiene la menor idea y que no tiene noción de nada. Y lamentablemente Sansón acá no es más que una encarnación, ¿ok?, de lo que pasa con Israel como un todo. Porque si bien nosotros pudiésemos elogiar ciertamente a los padres de Sansón en alguna medida, la verdad es que estos padres terminan sometiéndose a la voluntad de su hijo. O sea, se someten a la voluntad de su hijo, ¿ok? Y al parecer estos padres, que eran los mejorcitos que Israel tenía, imagínense. Cuando nosotros proseguimos en la lectura del texto, vemos más adelante con esta falta de carácter que les quiero ilustrar, que cuando Sansón tiene este problema, ¿cierto?, de que incendia todos los pastizales de los filisteos, ¿ok? Los filisteos reúnen mucha gente, ¿cierto?, y van a tomar a Sansón y llegan a la tribu de Judá. Dice esto el versículo 15, capítulo 15, versículo 10. Ellos van a prender a Sansón y los de la tribu de Judá les salen al encuentro a ellos y dicen, oye, ¿por qué vienen para acá? Y le dicen los de los filisteos, nosotros queremos a Sansón. Y fíjense qué interesante, porque en Israel estaba instalada la idea de que independientemente de cómo fuera Sansón, él era el líder, él era el juez. El texto nos termina diciendo que él gobernó por 20 años. Ellos sabían que Sansón era el juez. Pero Judá no encuentra nada mejor, este mismo Judá que al principio fue y tomó las tierras y respondió al llamado del Señor, este mismo Judá ahora, miren lo que quieren hacer, ellos quieren evitar el conflicto. Y lo que hacen es tomar a Sansón, entregar al libertador para que ellos lo maten. Es decir, fíjense ustedes la decadencia del pueblo de Israel. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poco respecto de nuestra decadencia también. Pero miremos primero la de ella, que es más fácil mirar el problema del otro. ¿Ah? Entonces, ellos están en un caos, están en una situación difícil. Ellos como nación están desarticulados. Ellos, se les había dado el propósito a ellos de que conquistaran la tierra, ¿cierto?, vivieran allí, se establecieran, y que una vez establecidos, ellos representasen el estilo de vida que el Señor tiene para las personas que Él ama. Todos los mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, no son más que indicaciones, ¿cierto?, que buscan que Israel crezca en carácter, que crezca en madurez, para que ellos puedan vivir acorde los mandamientos del Señor, pero no solamente como un capricho del Señor por eso, sino que a través de esos mandamientos están encapsulados los códigos para que ellos pudiesen ser felices, para que ellos pudiesen purificarse de todas esas piedras en el zapato que molestan al caminar. Leíamos en las lecturas previas al sermón en el libro de Isaías, y decían los textos de que los pecados, en el libro de Ezequiel también, que los pecados son los que nos hacen tropezar y son los que nos hacen al final estar en falta. Es cuando nuestra vida se empieza a arruinar de forma progresiva y dinámica, ¿cierto?, como una espiral descendente, cada vez más, mientras nosotros no nos deshacemos de esas cosas que nos atan y que nos capturan, digamos, y que nos tornan esclavos, ¿ok? Entonces acá nosotros tenemos un Israel que, fíjense ustedes, se acostumbró a vivir en esclavitud.
Ellos habían sido llamados a ser un pueblo libre, pero ahora ellos están culturalmente mimetizados. Mimetizados. Cuando se nos dice este diálogo, ¿cierto?, en donde Sansón le dice a sus padres que él quiere que le vayan a buscar una mujer fuera de Israel, hay un tema cultural ahí. ¿Por qué? Porque ellos culturalmente no podían casarse con nadie que no fuera de su pueblo. Pero ¿qué pasa ahora acá? Se nos hace un adelanto. Al principio del libro de los jueces, los israelitas se dan en casamiento con personas que no eran del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Una mimetización cultural. Más allá o más acá de que tú estés de acuerdo con eso o no, mi primer punto acá, y antes de que nos metamos en ese conflicto, es que tenemos que reconocer que ellos como nación no tenían permitido hacerlo. No lo tenían permitido. O sea, para que ellos prevalecieran en la tierra y para que ellos gozaran del Señor, ellos debían atenerse a las reglas. Regla número 1, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo hacen? No lo hacen. Acá no se honra ni al padre ni a la madre. O sea, está evidente acá, digamos, ¿cierto? Segundo, tenían que ellos luchar, ¿cierto? Tenían que luchar para poder establecerse en la tierra lejos de los filisteos. Pero los filisteos acá, fíjense, que están metidos entre medio. Ellos viven ahí en la comuna de la vuelta de la esquina. Entonces, ellos habían dejado de luchar. Israel ya no quería hacerlo. Por lo tanto, Israel no tenía ni energías, ni tenía un sentido del deber de hacerlo. Entonces, estaban totalmente decaídos. Sansón, como les digo, hacía lo que quería. ¿Ok? Y ahí va por delante, o sea, todos los mandamientos, el voto que caía sobre Sansón, como ya lo dijimos, no lo obedece. Por lo tanto, hay una degradación del pueblo de Israel. Ahora, todo esto que estoy diciendo es para hablarles de la falta de carácter. Y esta falta de carácter, como les digo, no solamente es Sansón, es del pueblo. Porque acá el pueblo es cómplice en todo lo que está ocurriendo. Todos ellos han dejado de luchar. Y aquí hay un factor que es súper importante. La gran prueba de esto es qué origina el nacimiento de Sansón. Si ustedes ven anteriormente en los capítulos, todos los jueces que Dios mandó a Israel fueron producto de la oración. Les invito a leer en sus casas los capítulos anteriores. Pero cada vez que Israel caía en un conflicto, independientemente que haya sido por desobediencia, ellos llegaban a un punto en donde ellos clamaban a Dios. Y Israel clamaba a Dios y Dios levantaba un libertador. Pero acá llegó un momento en donde Israel dejó de clamar. Sansón no es producto de la oración de un pueblo. Sansón simplemente es producto de la gracia de Dios. Dios lo manifestó. Bien por Dios, un punto para Dios, ¿ok? Pero acá no hay ningún punto para el pueblo. Y esto, de nuevo, es un factor que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Israel que está mimetizado, que, como les comentaba, está a 2 generaciones de desaparecer. O sea, si no hubiese habido una intervención divina acá, no estaríamos aquí sentados hoy día, digamos. O sea, Israel iba directo a la desaparición. Y la desaparición era, ¿por qué? Porque había una mimetización cultural. Ellos habían evitado el conflicto. Y aquí entonces quiero hacer un alto, ¿ok?, para que podamos traer esto para nosotros. ¿Por qué? Porque sin duda, queridos hermanos, que así como Israel, y tenemos que reconocer que Israel es la iglesia del Antiguo Testamento, de allá es que nosotros venimos, nuestra identidad como iglesia y como grupo humano en el Señor Jesucristo proviene de allí. Si queremos entendernos a nosotros mismos, debemos leer este texto y entender que es Israel, en parte somos nosotros también en esa época, ¿ok? Allí están las cláusulas para nuestra vida. Ellos tenían una misión, ellos tenían cosas que cumplir y ellos debían obedecer al Señor, y sus ordenanzas los determinaban a ellos como grupo culturalmente distintos. Pero este Israel dejó de dar la batalla, este Israel se mimetizó. Y tenemos que reconocer que la iglesia en general está en una crisis de identidad. Las iglesias hoy día no están abriendo más puertas, las iglesias hoy día se están cerrando más puertas. Si tú ves las estadísticas a nivel mundial, y ni siquiera vamos para el mundo, veamos Chile. Chile está cada vez más secularizado. Nuestra nación, donde nosotros vivimos hoy día, está cada vez más distante de cualquier idea de Dios. Y más allá, y si tienen problemas con Dios, bueno, con la religión en general, o sea, ya está todo desechado. Cualquier discusión pública en donde se cite cualquier tema relacionado con la espiritualidad es algo que debe ser descartado del debate público. Nuestra nación no está para estas cosas. El cristianismo está quedando atrás. Y la iglesia,
tiene que cumplir su misión en este contexto. Pero lo que nos da luces el texto es que no podremos cumplir con nuestra misión si nosotros somos culturalmente iguales. No podemos hacerlo. Y aquí hay una responsabilidad de cada uno, individual, y una responsabilidad como grupo familiar, y una responsabilidad como obviamente cada iglesia local. Y esa responsabilidad no se cumple, primero que nada, ignorando el conflicto y pateando el conflicto. ¿Qué es lo que Israel hacía? Pateaba el conflicto. No quería conflictos, evitaba conflictos. Y evitar el conflicto, ¿qué implica? Muerte. Significa que estás a la deriva, significa que estás a punto de extinguirte. Entonces hay una tarea para acá, y podríamos decir que como primera aplicación está en que todos nosotros debemos despertar ante esta realidad. Si nosotros queremos recobrar, como iglesia, como individuos, como familias, fuerza del Señor, una experiencia con Él más cercana, no podemos hacerlo evitando los conflictos. Tenemos que asumir los conflictos. Y de repente no nos vamos a poner de acuerdo en todas las respuestas. Y de repente vamos a encarar ciertas complicaciones de distintas formas. Pero no importa. Pero no podemos dejar de evitar los conflictos. Acá los padres de Sansón, en última instancia, evitaron el conflicto de un matrimonio fuera de Israel. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Como cristianos ortodoxos, digámoslo, no tenemos muchas opciones, pero quiero abrirles un poquito el debate para que ustedes también tengan la oportunidad y cada uno debe pensar en esto. La Biblia es clara, hay una secuencia y hay una correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto de esto. En el Éxodo se nos dice de que no tenemos que tomar, y los israelitas no tenían que tomar mujeres fuera del pueblo porque ellos comprometían la felicidad a la cual Dios los había llamado. Les dice en el Éxodo de que si lo hacen, a ellos les va a ir mal. Esa es la expresión, les va a ir mal. O sea, lo habla a nivel de una consecuencia práctica. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios, él dice claramente, fíjense qué interesante, dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? Pablo aborda este mismo tema, que es un tema cultural, ¿ok? Lo aborda no a partir de un tema de la consecuencia práctica, de que lo vas a pasar mal, sino a partir simplemente de una consecuencia lógica, lo analiza a través de una causa y efecto. Dice, ¿qué asociación tienen la luz con las tinieblas? Incluso dice el apóstol Pablo, ¿o qué comunión o qué armonía tiene Cristo con Belial, que es Satanás? Es fuerte el apóstol Pablo. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? El apóstol Pablo claramente aquí no está trabajando la idea de que los cristianos sean una raza superior y que no tienen que contaminarse con el resto, porque no. El apóstol Pablo reconoce que todos nosotros antiguamente, antes de Cristo, éramos todos idólatras. Parte de esa base. Pero dice el apóstol Pablo, si queremos construir algo distinto, tenemos que respetar ciertas cláusulas que son culturales. Son culturales. ¿Ok? Nadie es salvo o deja de serlo por hacer o no esto. Pero claramente toda la dinámica de la sociedad chiquitita que somos nosotros se ve perjudicada. Y el apóstol Pablo dice acá que nosotros tenemos que tomar una posición. Tenemos que tomar una posición respecto de temas difíciles como este. Este es un ejemplo. ¿Cierto? ¿Con quién nos casamos? ¿Cierto? ¿Cómo inculcamos a nuestros hijos respecto de lo que ellos deben desear para el futuro? Son cosas, un tema, digamos. Esto es un tema. Hay muchos temas, ¿ya? Hay muchos temas a través de los cuales la iglesia ha querido evitar el conflicto. Hoy día tenemos conflictos culturales, por ejemplo. Déjenme darle 2 ejemplos para no detenerme mucho en esto. Pero a principios del siglo XX, uno de los grandes problemas que tenía la iglesia era qué hacía la iglesia con todos los relatos de espiritualidad y de milagros que la Biblia tenía. Era un conflicto que la iglesia tenía. ¿Ok? Porque nos aparece un Jesús caminando sobre el agua, ¿cierto? Nos aparece un Sansón, ¿cierto? Que es anunciado a través de la aparición de un ángel. De repente este tipo se llena de fuerza de una forma milagrosa y mata como a 3.000 personas. O sea, son relatos de Marvel Comics. ¿Ok? Entonces la iglesia pensaba, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nosotros evangelizamos al mundo si el mundo es cada vez más racional y científico? Y nosotros tenemos todos estos relatos acá. Entonces vino un caballero de nombre Rudolf Bultmann, y él dijo lo siguiente, súper simple, eliminemos todas estas cosas. Eliminémoslas porque no le van a hacer sentido a las personas. Entonces, la conversión, como nuevo nacimiento, dejó de existir dentro de esa línea y se formó una línea teológica a partir de ahí.
Entonces ya no había nuevo nacimiento, lo que había simplemente era una adaptación cultural y de pensar distinto y de perdonar, ¿cierto? Y de cosas súper buena onda, pero no había ninguna creencia social, espiritual. ¿Por qué? Porque se aniquiló, se sacó. Se adaptó entonces la creencia cristiana a la evolución científica. Entonces ya el relato de Adán y Eva entra en conflicto, ¿cierto? Más bien venimos de una evolución natural. Entonces ahí no hay un relato histórico, entonces dicen estos cristianos. Aquí simplemente hay principios que debemos rescatar. ¿Y qué hizo la iglesia? Evitó el conflicto, se adaptó. ¿Y qué pasó con todo ese bloque de la iglesia? Desapareció. Y está en extinción. Entonces cuando la iglesia se adapta culturalmente, pierde su identidad, perece. ¿Qué pasa si nosotros sacamos todas estas cosas espirituales, estas cosas sobrenaturales de la Biblia? Perdemos la esencia de todas las cosas. Todas las cosas. No podemos renunciar a este tipo de relatos. ¿Por qué? Porque en esos relatos está nuestra identidad y desde allí nosotros salimos adelante. Fíjese usted que el apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección de entre los muertos, él da una causa-efecto y siempre el apóstol Pablo trabaja a través de la razón y dice lo siguiente: porque el pecado entró por un hombre. Y él se refiere a Adán y Eva como algo histórico, en el espacio y en el tiempo. Entonces, toda esta forma de adaptarse culturalmente no tiene, o te tragas la Biblia completa, o mejor, no transites con ella, porque te vas a meter en un embrollo muy grande. Y otra cosa, te vas a perder todo lo que Dios tiene para ti. Porque así como el pecado entró por un hombre en el mundo, ¿cierto? La salvación entró por un hombre. Esa es la secuencia histórica que usa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo reconoce que Adán y Eva son seres históricos, que el pecado entró en un momento histórico en la humanidad. Y la promesa del cristianismo, ¿cuál es? Es que en un momento histórico la vida eterna completa y consumada va a entrar en la humanidad. ¿Cómo podríamos nosotros entonces proyectarnos esa esperanza si nosotros descartamos todo esto anterior? No se puede, no se puede. Entonces la iglesia está obligada a enfrentar el conflicto. Tenemos que enfrentarlo. Y en vez de rehusar el conflicto porque de repente podamos no entenderlo, o estemos con alguien en nuestro barrio, de repente en la mesa de nuestra casa, que no entienda muy bien estas cosas, y te metes en estos temas y de repente no sabes muy bien cómo lidiar con ellos, pero bueno, ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Cómprate un libro. Júntate con un amigo, reflexiona acerca del tema. De nuevo, no necesitamos ser doctores en todos los temas y los conflictos que existen, pero no podemos hacerles el quite. ¿Ok? Tenemos otro conflicto hoy día. ¿Qué se nos dice hoy día a la sociedad? Se nos dice hoy día a la sociedad que los niños no nacen niños ni niñas, nacen cualquier cosa, ¿cierto? Y que se van definiendo en el camino. Les hago la pregunta, no voy a abordar profundamente esto ahora porque si no, estamos hasta las 3 de la tarde. Pero, ¿vamos a evitar el conflicto? ¿O lo vamos a estudiar? ¿O lo vamos a pensar? ¿Cierto? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo se trabaja en la casa? ¿Tú evitas esos temas en la casa? ¿Qué dices a tus hijos? ¿Qué piensas tú? ¿Te da vergüenza lo que piensas? Entonces, de nuevo, chicos, hermanos, hermanas, necesitamos enfrentar los conflictos culturales. Si no enfrentamos los conflictos culturales, vamos directo a la desaparición. Y lo primero que va a desaparecer, ¿sabes lo que es? Tu esperanza, tu gozo, tu alegría. Tu alegría. ¿Tú quieres gozar de caminar con el Señor? Tienes que enfrentar los conflictos. No tienes que hacerle quita a los conflictos. Enfréntalos. Medita en ellos. Ora para que el Señor te dé entendimiento. Hay solución. Hay solución. ¿Ok? Ok. 2. ¿Qué necesitamos? Renovar nuestra perspectiva de Dios. Y aquí vamos. ¿Ok? Les voy a hacer una pregunta. No, antes de hacer la pregunta quiero mostrarles una dinámica. Y la dinámica está en el capítulo 15. Vamos al capítulo 15 de Jueces. Voy a leer la dinámica que está en el verso 10 y 11 del capítulo 15. ¿Ya? Ustedes me siguen ahí porque voy a leer la versión que tengo yo. Y los hombres de Judá dijeron: ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos dijeron: hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. Fíjense, a fin de hacerle como él nos ha hecho. Ok, ¿qué va a decir Sansón después?
de Judá descendieron 3.000 hombres a la hendidura de la peña de Tam y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es esto que nos has hecho? Y mira lo que responde Sansón: como ellos me hicieron, así les he hecho. O sea, ¿cuál es la dinámica acá? ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es de la represalia. La dinámica es: me lo hiciste, te lo hago. ¿Ah? La dinámica es: me pegaste, yo también te pego. Te enojaste, yo me enojo más fuerte. ¿Cierto? Me insultaste, yo te insulto más fuerte también. Me gritaste, yo te grito más fuerte también. Esa es la dinámica. Y esa es una dinámica destructiva. Esa es una dinámica que no tiene fondo. La dinámica de la descalificación que vemos siempre en la política, ¿cierto? La dinámica de que quién tiene la razón. ¿Ah? No es el mejor Chile para todos, no. Es que quién tiene la razón. ¿Ah? Que quién es más lógico, quién es más racional, quién es más bonito, quién... Esa dinámica es destructiva. Nadie tiene la razón en una discusión. Todos pierden. Todos pierden. Y acá Sansón está yéndose en la dinámica del orgullo, y es la dinámica de la nación como un todo. Y esa dinámica, como les digo, no tiene fondo. Entonces ahora viene mi pregunta. ¿Qué hace Dios cuando su pueblo no solo se amolda, sino que está siendo asimilado culturalmente por su entorno? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando tu dinámica es del reproche, del odio? ¿Cierto? Cuando tu dinámica es la de evitar el conflicto. ¿Qué hace Dios en esos casos cuando sobre ti pesa un llamado? Porque sobre Sansón pesaba un llamado. Sobre Israel pesaba un llamado. Y yo creo que si tú estás aquí hoy día es porque sobre ti pesa un llamado. Un llamado a ser fiel. Un llamado a ser hijo de Dios. Un llamado a conocerle. Un llamado a caminar con Él. Un llamado a disfrutarlo. Un llamado a la oración. Hay un llamado sobre tu vida. Pero ¿qué pasa si tú haces la vista gorda y tú menosprecias ese llamado? Dice el apóstol Pablo en sus cartas de que el espíritu se acalla, se adormece el corazón y se produce esta asimilación. Pero ¿y luego de eso qué hace Dios? Y yo les voy a decir acá, y ahí está la explicación para el versículo 4, cuando dice que su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Y aquí les quiero decir lo siguiente: para bien, o te guste o no te guste, digamos, me guste o no me guste, Dios usará tus debilidades y tu fracaso para producir enemistad y separación entre ti y el mundo. Lo voy a repetir. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios cuando nosotros no respondemos y nos adormecemos y tenemos un llamado que pesa sobre nosotros? Dios va a usar tus debilidades y tu fracaso para producir enemistad y separación entre ti y tu entorno o el mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios te llamó para ser alguien especial. Dios te llamó para ser único. Dios te llamó para vivir en otra dimensión. Dios te llamó para ser de Él. No solamente en esta vida, en la que viene también. Y entonces Dios no está dispuesto a transar eso. Y en ese punto Dios es capaz de usar tu miseria para producir un olor tan hediondo en tu entorno que la gente te va a vomitar. Así de triste es la situación que se nos describe acá. Dios nos llevará a hacerlo tan mal que incluso el mundo nos vomitará porque le habremos dado náuseas y repugnancia. Dice un escritor que no hay tal cosa como una coexistencia armoniosa entre la iglesia y el mundo. Si no hay conflicto, el mundo tomará el control. Y Dios hace esto con Sansón. Ya que Sansón es indomable, ya que Sansón no tiene carácter, ¿qué es lo que hace? Dios lo lleva a entrar en una locura tan grande que es a través de su propia locura que Dios provoca la liberación. ¿Y Sansón cómo termina? Termina ciego y aplastado en un templo, en una fiesta, humillado en parte. Claro, hizo liberación. Dios cumplió su propósito. Dios cumplió su propósito igual porque Dios es soberano. Pero la forma, hermanos, de eso estamos hablando, la forma es terrible.
Entonces, hermanos, cuando Dios nos llama, estamos jodidos, porque su llamado no tiene vuelta atrás. Entonces, si Dios te llamó a ti, no hay nada que puedas hacer para arrancarte. Entonces tienes dos opciones. Opción número 1, te lo tomas de buena gana y lo disfrutas. Y andas con el Señor. Y te arrepientes cuando te equivocas y el Señor te levanta, tranquilo, no pasa nada. Opción 2, te excusas, porque todo es tan difícil, porque la iglesia es mala, porque los líderes son chantas, porque el mundo es, no sé, ¿ok? Y te pones ahí en esa dinámica y te desmotivas y te haces 2 metros bajo tierra y te entierras. Consecuencia, lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal. Porque el Señor es capaz de eso con sus hijos. Y el Señor, y aquí viene una buena noticia, el Señor es campeón para cambiar lo malo en bueno. Y aquí tenemos entonces una tremenda buena noticia, y con esa quiero terminar. Hay mucho para hablar, pero no se puede, ¿ok? Y esa buena noticia está en Hechos. Porque en Hechos nosotros tenemos la clave, pues, hermano. Y esa clave la dice el apóstol Pedro cuando él predica en Hechos 2. Y en el versículo 23 dice así. Dice, este fue entregado, ¿de quién está hablando acá? De Jesucristo. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. O sea, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Esa era la voluntad humana. ¿Pero qué hizo Dios? Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Esa verdad que estaba en Jesucristo es el poder de Dios para todos sus hijos. Para todos sus hijos. Entonces tal vez tú hoy día estás andando a tu 30%, a tu 40%, a tu 60%. Y tú dices, no puedo llegar a ese 100%. Pues Dios es experto. Él te puede resucitar. Él te puede cambiar. Él te puede ayudar. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Bueno, 1, nada, y Dios lo hace igual y te duele, ¿ya? Pero 2, arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconozcamos todos nosotros que Dios quiere mucho más de nosotros. Dios quiere mucho más. Y no hay edad para eso. No hay edad. Dios es campeón de usar los más ancianos y los más chicos. Nosotros todos tenemos que abrazar esto. Tenemos que abrazar la idea de que Dios tiene un plan para nosotros, de que Dios quiere forjar en esta comunidad una comunidad especial, distinta, culturalmente distinta, y que quiere levantarnos, y vamos a tener enemistad y va a ser difícil, pero el Señor va a hacer su obra. ¿Entienden? Dios lo hizo en Jesucristo y Dios lo hará nuevamente con todas aquellas comunidades que clamen. Tenemos que clamar, porque Israel dejó de clamar, y cuando uno deja de clamar las cosas siempre van peor. No, es que todo va a estar bien. Mentira, no va a estar bien. No va a estar bien. Si tú no clamas, si tú no te arrepientes, nada va a estar bien. Nada va a estar bien. Se reconstruye, pero primero hay que sacar las piedras, hermanos. ¿Me entienden? Nehemías va a Jerusalén y encuentra la embarrada, ¿cierto? Y Dios le dice, reconstruye. Ok, perfecto. ¿Y qué hace Nehemías? ¿Empieza a construir al tiro? No. Saca todo el escombro. Y sacar el escombro significa remover todas tus impurezas. Significa remover todo lo que nos estorba. Significa reconocer nuestras fallas individuales y reconocer nuestras fallas como comunidad. Y no pasa nada en decir que nos hemos equivocado. Está bien, es bueno que lo hagamos. Pero tenemos que caminar hacia allá. Y les quiero animar en esta mañana a que ustedes puedan, ¿cierto?, acercarse al Señor. Todos juntos nos acerquemos al Señor, porque al final nosotros, si no clamamos, hermanos, si nosotros no nos humillamos juntos, vamos a hacer siempre lo mismo, vez tras vez, y vamos a beber de lo mismo, y va a ser esta cuestión una situación sin salida, sin salida. ¿Me entienden? Y Dios tiene mucho más, mucho más. Así que les quiero invitar a orar, y ya tendremos tiempo para seguir conversando sobre estas cosas. Señor, te damos gracias por esta mañana, y pedimos, Señor, que tu palabra cause efectos en todos nosotros. Hay mucho que tratar aquí, hay mucho tema que aparece, Señor, pero bueno, tú eres el Señor y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a todos en nuestra individualidad, al irnos a nuestras casas, a sentarnos a almorzar hoy día, a pensar, a dialogar de estas cosas y que tú, oh Dios,
tanto a esta iglesia local como a tu iglesia en general, la levantes. Levántala en este tiempo malo. Levántala para que tu iglesia sea distinta. Levántanos a nosotros para que todos seamos gente que abrace tu misión independientemente de la vida que tú nos has dado, como padres, como hijos, de repente como trabajadores en un negocio, no lo sé, pero ayúdanos a levantar la vista y a anhelarte, Señor, para vivir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.